Buenos días, profesor. Soy César García Villanueva y la entrevista que daremos hoy con mis compañeros es sobre la alimentación en personas con VIH, la cual nos acompañará la señorita Kemiluz Anco Casa, nutricionista, a quien le doy una gran cordial bienvenida. Kemiluz, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, mis preguntas serían, ¿las madres infectadas por el VIH pueden amamantar a sus hijos igual que las no infectadas? En el caso de una madre que presente o tenga VIH o SIDA, lo recomendable es evitar la lactancia hacia el bebé porque puede llegar a transmitir el virus a través de la lactancia. Y básicamente por eso que se hace, por ejemplo, el uso de fórmulas de acuerdo a la edad, si es recién nacido, de 0 a 6 meses, y así vamos avanzando, ¿no? Hasta que ya el bebé quizás pueda llegar a consumir alimentos. Pero básicamente se trata de evitar la lactancia. Siguiente pregunta. Si ésta recibe tratamiento para el VIH, ¿es preferible la alimentación mixta a la ausencia total de la lactancia materna? En el caso de una mujer lactante, que básicamente esté haciendo o consumiendo con los antirretrovirales, si bien es cierto estos hacen que disminuya la carga viral, pero de todas maneras se hace el uso de alimentación a través de fórmulas de 0 a 6 meses, básicamente solo fórmula, y a partir de esa edad ya podemos iniciar con los alimentos o incluyendo alimentos que pues básicamente sean más blandos, como por ejemplo frutas y ciertas preparaciones en papillas, ¿no? Quizás combinar zanahorias, combinarlos eh, con zapallo para hacer un puré, hacer el uso de plátanos por ejemplo para hacer purés, pero de todas maneras también tenemos que tener en cuenta que se tiene que evitar incluir todavía dentro de la alimentación complementaria alimentos que puedan producir algún tipo de alergia. Y más en el caso pues de niños que también puedan tener la infección. Básicamente tratemos de no incluir todavía dentro al comenzar la alimentación complementaria, huevos o clara de huevo porque tiende a producir alergias, cítricos, menestras, siempre se trata de incluir los más blandos como indico, igual que por ejemplo hígado de pollo, si podemos incluirlo, y frutas blandas. Buenos días, mi nombre es Joaquín Najarro. Le voy a hacer un par de preguntas sobre cómo debe ser la alimentación de los pacientes que tienen VIH. ¿Cómo debe ser la alimentación de las personas si es que tienen diabetes u obesidad? En el caso de un paciente que presenta VIH y además de ello sobrepeso u obesidad o también diabetes, lo primero que se realiza es tratar de controlar el excesivo peso, ¿no? Tratar de igual manera de poder llevar una alimentación sana que no lleve un exceso de grasas, por ejemplo, no saludables, no como alimentos chatarra y demás. También si está dentro de las posibilidades, ¿no? Realizar o incluir un poco de actividad física, pero es básicamente en el caso de sobrepeso o obesidad controlar el peso, disminuir el peso hasta conseguir un peso saludable. En el caso de una persona con diabetes ya viene a ser un poco más controlada la alimentación. Ya no solamente es el hecho de disminuir ciertos alimentos que puedan afectar la salud, sino también alimentos que puedan elevar la glucosa del paciente, ¿no? En este caso, tanto entre frutas, verduras y alimentos comunes, se van seleccionando raciones pequeñas, ¿no? Para que ellos puedan ir consumiendo y también tener de por sí pues la inocuidad del alimento, ¿no? Que básicamente este alimento no cause daño al paciente. En el caso del paciente con diabetes, si el paciente quizás está haciendo ya el uso de la insulina, se hace el control a través de los controles biomédicos mes a mes y de igual manera dándole la consejería o la dieta. Y en el caso de un paciente con diabetes que no hace uso de insulina, pues se tiene netamente el control de la alimentación básicamente. ¿Qué pueden consumir los pacientes si es que empiezan a tener pérdida de peso o desgaste físico? Gracias. En el caso de un paciente que tenga pérdida de peso o un déficit o desgaste, básicamente tratamos de priorizar los alimentos con bajos contenidos de grasa, principalmente alimentos proteicos que vienen a ser o pueden ser carnes magras,
Podemos hacer el uso, por ejemplo, de la clara de huevo, que también es una proteína de alto valor biológico. Además de ello, también priorizamos el uso de los carbohidratos complejos, que son básicamente los alimentos como yuca, papa, o que puedan tener agregado también fibra, porque les va a dar un tiempo de saciedad durante un tiempo más largo. Y también priorizar grasas buenas, grasa vegetal, pero principalmente hacer el uso de proteínas. Ya solo si en el caso de que el paciente pueda tener un déficit de peso muy grande o muy alto, en esos casos sí podemos hacer el uso de fórmulas que ya de acuerdo a la evaluación nutricional pues se le va prescribiendo al cliente. ¿Qué sucedería con aquellas personas que no cumplen una regularidad con su alimentación? Bien, básicamente en aquellos pacientes que no estén cumpliendo con la alimentación adecuada se da dos cosas o tenemos dos extremos. Uno, que si el paciente no está consumiendo proteínas, que si el paciente no llega a consumir carbohidratos y demás, puede tener una pérdida en el peso, lo que pues lo va a llevar a una desnutrición. O el otro lado es también que pueda estar consumiendo en exceso, ¿no? Por ejemplo, alimentos chatarras, alimentos que simplemente lo provean de grasas trans, puede empezar a tener un exceso en el peso, un exceso de acumulación de grasa corporal, lo que también lo va a llevar pues a una malnutrición. Entonces el paciente por lo general se le recomienda o se trata de que pueda seguir un esquema de alimentación que mantenga su estado nutricional adecuado, que no caiga en malnutrición, ni en desnutrición, ni tampoco en sobrepeso u obesidad. ¿Cómo un nutricionista puede plantear una buena alimentación para una paciente con VIH? Básicamente lo primero que realizamos como nutricionistas es la evaluación nutricional, donde tomamos básicamente las medidas antropométricas. Ahí evaluamos peso, evaluamos talla, evaluamos pliegues cutáneos y bueno, otros parámetros. El otro lado es también las evaluaciones bioquímicas o las pruebas bioquímicas, ¿no? Donde ya podemos ver el estado del paciente en cuanto a la hemoglobina y demás. Entonces, teniendo todos estos datos, ya nosotros podemos prescribir una dieta. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Alimentaria, según lo que nos dice la FAO, existe básicamente cuando las personas tienen el acceso, ya sea físico, ya sea social o económico, pues a una cantidad de alimentos de manera permanente, y no solo de manera permanente, sino también que sean seguros, que sean inocuos y que sean en cantidades suficientes, para que de esa manera se pueda satisfacer el requerimiento nutricional de cada una de las personas o de cada uno de los pacientes. ¿Cuál es la forma correcta de preparar y desinfectar los alimentos para las personas con VIH? Bien, en el caso de los pacientes con VIH tenemos dos momentos que son cruciales para que el alimento sea inocuo, que no cause daño. Básicamente el momento del lavado, que tiene que ser un lavado adecuado, desinfección, ¿no? Lavar los alimentos en agua con cierta cantidad de lejía, pero también hay otro momento que es la preparación. Básicamente se necesita, la recomendación general es que en las casas ya no hayan las tablas de madera, porque al ser porosos tienden ahí a acumular humedad, tienden a acumular hongos, bacterias, lo que puede causar posteriormente algún tipo de enfermedad. Entonces se recomienda siempre hacer el uso de las tablas de plástico, y también que no se tenga solo una tabla, sino que puedan tener más de una. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer los cortes y separar los productos cárnicos de los vegetales, de los productos cocidos, y así evitar la contaminación cruzada. Esto es necesario y también hay una recomendación en el caso de los pacientes con VIH, que es básicamente que ellos consuman todo cocido, evitar el consumo de alimentos crudos, para que de esa manera también evitemos que ellos puedan contraer algún tipo de bacteria, de microorganismo que pueda causarles algún daño. El VIH y los medicamentos afectan en la alimentación de los pacientes. En el caso de los pacientes que ya estén consumiendo antirretrovirales, estos antirretrovirales tienen consecuencias en el organismo, como tienden a veces a algunos a presentar diarreas, vómitos, náuseas y demás. Entonces, lo que siempre se recomienda es que cuando hay este tipo de cuadros, poder consumir porciones pequeñas. De todas maneras se le va haciendo la consulta, ¿no? ¿Qué alimentos tolera, qué alimentos no se toleran? Para que de esa manera podamos hacer una dieta o una alimentación que sea con los alimentos que ellos sí puedan tolerar, que sí puedan consumir,
Y también hay otro lado de la interacción de este fármaco con el nutriente, de que por ejemplo tenemos la sidobudina, que es un fármaco el cual se utiliza dentro del esquema del tratamiento. Este fármaco hace, por ejemplo, que el paciente presente anemia, porque tiene una interacción básicamente en el organismo con la producción de glóbulos rojos. Entonces, para poder elaborar una alimentación o para poder elaborar un esquema de alimentación, sí es necesario poder ver desde todos los ángulos las necesidades del paciente. Entonces, ya el tratamiento antirretroviral pues se encarga ya sea el infectólogo, ¿no?, el médico. ¿Cuáles son los alimentos que deben consumir y cuáles no? En cuanto a los alimentos que debe consumir un paciente con VIH, básicamente necesitamos nosotros poder conocer los alimentos que sean de su preferencia, los alimentos que sean de su necesidad también para cubrir su requerimiento nutricional, pero en ellos siempre la recomendación general es que consuman todos los alimentos cocidos y evitar los alimentos crudos. Porque dentro de los alimentos crudos, si quizás hay un lavado incorrecto o algún error al momento de la manipulación del alimento, puede ingresar alguna bacteria o microorganismo. Entonces siempre la recomendación es que consuman todo cocido. Y también que traten de consumir los alimentos que quizás no les produzcan sobrepeso o obesidad, que son las grasas trans. No consumir en exceso, siempre el consumo moderado, y es básicamente eso, y ver también qué alimentos toleran y qué alimentos no se toleran por el paciente. Bueno, esas serían mis preguntas. Muchas gracias, Kemiluz. Gracias por tu colaboración.